Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Este día Ñajenduhina, la carta que escribe San Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 1, versículo 1 al 9. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esa vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente. Y a su debido tiempo Él manifestó su palabra mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que procede de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras sacerdotes en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado sino una sola vez, tener hijos creyentes, a los que se pueda acusar de mala conducta o rebeldía. En su calidad de administrador con Dios tiene que ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí mismo. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza de la fe, la que es conforme a nuestra norma cristiana, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Queridos amigos, esta es la orientación que le está dando San Pablo a este muchacho, a este joven, a quien dice: te he dejado en Creta. Pero viste que le está enviando ya. Cada uno de nosotros también somos enviados. Y aquí nos pones algunas características, cómo tenemos que ser irreprochables en todo. También dice que sus hijos sean creyentes. No se les puede acusar de mala conducta o de rebeldía, porque el que preside la comunidad en su calidad de administrador tiene que ser irreprochable. Queridos amigos, en realidad esto no se refiere solamente al sacerdote también, sino que todos los que somos líderes en cualquier comunidad. Si todos decimos que somos cristianos, esto también tiene que ser en los ministerios del Estado. Esto también tiene que ser en nuestra propia casa, como papá, como mamá. Esto también tiene que ser en una empresa, como un empresario, como un líder, como un administrador, como un gerente. Entero de te enseña mañana. Y dentro de la iglesia como un sacerdote o como un guía dentro de su propio grupo. Ser irreprensibles. Y sobre todo con este gran deseo que tenemos que vivir, dice, de acuerdo, conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.